Recuerden de que dentro de sus competencias ustedes tienen los conocimientos, tienen las habilidades para responder, tienen un pensamiento claro de lo que están haciendo, tienen un carácter, se forma uno y todo lo hacen con positividad. Nunca sean negativos, tengan un carácter siempre triunfador. No traten de agarrar excusas, sino que decir, yo sé porque yo me preparé. Pero no eso de decir, es que porque no lo vi, que no, no. Además tienen esos valores que como les ayudan a ustedes a coadyuvar entre ustedes mismos, ese trabajo en grupo, ser solidarios. A veces no pueden algunos estar, entonces ustedes los pueden ayudar. Recuérdense de que nosotros ya vimos el contenido que va a estar en el examen. Las diapositivas generalmente no se les da porque esa es una pequeña parte y si se confían ustedes en las diapositivas, pierden los exámenes, porque se dan cuenta que se dice lo visto en clase sobre el tallo y la hoja. Ustedes tienen que escribir para tener su conocimiento claro. Yo les presento las diapositivas, pero además yo les explico a ustedes cuál es su contenido, no me quedo en las letras. Además, estamos utilizando la pizarra para hacer esquemas y aclarar todo. Y aún así, dentro de los esquemas que hacemos en la pizarra, ustedes hacen sus preguntas y yo con gusto les respondo para su formación. Además, yo hago preguntas y las respuestas, recuérdense que todo esto es contenido del conocimiento de ustedes, por lo tanto, se les evalúa. Entonces, no podemos cerrarnos en las diapositivas. Luego tenemos, se les dio el tallo, las páginas que tenían que estudiar, la hoja, también, todas las páginas. Entonces nosotros estamos ya preparados, porque prácticamente el folleto es todo lo que nosotros miramos, aparte de los esquemas que se hacen, las explicaciones para que ustedes se formen bien, porque yo he visto algunas veces que alguien solo les pasa un video y ahí ustedes entiéndanlo. No, nosotros vamos a trabajar para aprender, para formarnos, porque para eso estoy yo, para enseñarles cómo es esta clase de la botánica, que además es muy importante en su carrera. Si ustedes no se forman acá, les va a costar más adelante entender de qué les están hablando. Entonces vamos a ver algo del conocimiento de ustedes. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe que no me había conectado antes, pero tenía problemas con la conexión. Mi nombre es Diego Martínez. Usted es Martínez. Sí, Martínez. Santos. Martínez, jefe. Martínez Santos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahí estamos ya. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer unas preguntas. Nos vamos a preparar para el examen de hoy. De repente, como les digo, vienen algunas de las preguntas que ustedes hacen en el examen. Entonces, ven. Recuérdense de que el examen trae 40 preguntas. Cada uno vale 2.5, que son los 100 puntos equivalentes. Y luego a esa nota sobre 100, usted le calcula el 15%. Y esa es su nota que van sumando. Además, recuérdense que no pueden retornar a la pregunta anterior. Por eso tienen que saber bien contestar. Porque no van a decir voy a dejar esa y después las contesto. No. Ahí se les dan
las indicaciones se les da que no pueden retornar a la pregunta anterior. Entonces ya están sabidos ustedes sobre el valor, la forma en que deben de trabajar su examen para no tener problemas, ¿va? Y el número de preguntas. Ustedes ya, cuando terminan más o menos, van calculando cuántas contestaron bien para saber más o menos su nota y después su nota se les da. Recuérdense de que nosotros en la escuela tenemos que presentar, como máximo nos dan 5 días hábiles para presentarlas a registro. O sea, yo, gracias a Dios, me ha quedado buen tiempo, las presento a coordinación académica, que me firman, y hay algo más. Yo al día siguiente que calculo las notas, las tengo que enviar a, registro y a coordinación académica por internet. Tengo que enviarles primero y ellos corroboran eso con las notas que les llevo por escrito. O sea, yo ya no puedo cambiar ninguna nota. Y luego viene para ustedes que media vez se entregan a registro, las notas ya no pueden salir, salvo que el coordinador académico decida algo. Pero eso sí es bastante tedioso, mucho trámite, que por X motivos se me ha ido un número más y no sé qué, pero ellos lo revisan con lo que se va vía internet también. Entonces, si ven un cambio en las notas escritas, ya van pensando de que yo estoy haciendo algo anormal, cosa que, gracias a Dios, no, nunca me ha pasado porque yo tengo mi ética profesional y por eso es que yo les digo, el que no se puede examinar tiene que tramitarlo ante el coordinador. Traten de hacerlo todos para no tener problemas. Recuerden que entre más pasa el tiempo, ya el problema es más grave. Entonces, logren, si no pueden en una casa, métanse en otra casa que les presten internet y hagan su examen porque es importante para evitar cuánto problema posterior. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita, a ver cómo anda. Entonces, Gaitán Hernández, Sí, ingeniero. hágame el favor, búsquese una pregunta, pero se sabe la respuesta también. Sí, Usted ingeniero. le va a preguntar a López González. Sí, ingeniero. Bien, usted le va a responder la pregunta que le haga Gaitán Hernández. Vamos ya con la pregunta, porfa. Okay. ¿En qué familia del grupo taxonómico, o en qué grupo taxonómico se encuentra? Déjeme formular la pregunta. Bien. Ya. ¿En qué tipo de en qué tipo de vegetales se presenta un tallo imaginado? Sí, vea, su pregunta iría dirigida. ¿Cuál es la familia que presenta peciolo? Oiga, ¿es peciolo o no está ahí? Peciolo envaginado. ¿Así es? Sí, ingeniero, eso es lo que quería decir. ¿Verdad? Así es. Entonces ella le está preguntando en qué familia podemos encontrar peciolos envaginados. En la familia Aracia. O Arácea. Arace, sí. Se escribe Araceae, pero se pronuncia Arace. ¿Está bien, Habana? ¿Está bien la respuesta que le dio el compañero? Sí, ingeniero, está correcta. Muy bien, de acuerdo. Entonces aquí ya saben ustedes dos, más los demás que escucharon. Ahora, López, Víctor, Sí, ingeniero. me va a hacer el favor, usted
le va a preguntar a Méndez Herrera, Dulce. Está Méndez Herrera, Dulce también presente. Sí, G. Va, le va a hacer la pregunta el compañero Lucero Carballo. Haga la pregunta, por favor. El compañero Víctor había mencionado anteriormente. Disculpe. ¿A quién? A López López, te digo, López 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 le iba a iba a hacer la preguntar. pregunta. López López. Iba a ser López Kender. Iba a hacer la pregunta. No, López López. Víctor. Víctor, López, Víctor. Ah, ya sí que estaba. Sí, ingeniero, a mí me había mencionado el primero. Sí, es que abajo puse yo el signo. Bien, usted por favor hágale la pregunta a la compañera Dulce. Bueno, ingeniero, solo la formulo bien. Muy bien, formúlela bien. Y así van entendiendo ustedes también, ya cuando leen, hacen una lectura comprensiva. Vamos ahí. ¿Cuál es su pregunta, Víctor? Víctor López López. Víctor tiene la pregunta. no se le escucha al compañero ingeniero. Está hablando, pero no se le escucha mucho. No se le escucha, va como que debe tener mal su micrófono, porque es algo chasqueado. Bien, entonces vamos a cambiar de la persona que hace la pregunta. Entonces, la pregunta la va a hacer González Vázquez. Presente. Va, hágame el favor, haga usted la pregunta, se la va a hacer siempre a Dulce. Ah, bien. De acuerdo, la pregunta es, ¿de acuerdo a qué se clasifican los estomas? Bien, Dulce, de la respuesta, por favor. Por las subsidiarias. Exacto. De acuerdo a las células subsidiarias se clasifican los estomas. ¿Está bien la respuesta? Muy bien. Ya vamos poniendo
las habilidades para responder, ya utilizó su pensamiento y con buen carácter dio su respuesta, ¿no? Entonces, más que todo, los valores de respeto. Bueno, ahora vamos a ver a alguien más que pregunte. García Concowa, Vivian. Hágame el favor, hágale una pregunta a López Camey. Sí, ingeniero. Bien, López Camey va a responder la pregunta que le va a hacer García Concowa. ¿Qué estudia la flotaxia? ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. ¿Qué estudia la filotaxia? Estudia la posición de las hojas que se encuentran en el tallo. Bien, ¿qué me dice de la respuesta? ¿Está bien? Sí. Sí, va, porque la definición de filotaxia es la posición u ordenamiento de las hojas en el tallo. Entonces está muy bien la respuesta. Bien, ahora Girón Recinos, María Alejandra. Es la compañera que tiene problemas de conexión, ingeniero. Ah, ya tiene mala corriente, va. Entonces, García Pérez. ¿Está bien? Bien, entonces García Pérez le va a hacer la pregunta a Gómez Velasco. ¿Está bien, Gómez Velasco, con su conexión? Aquí estoy, dije. Muy bien. Usted, por favor, hace la pregunta García Pérez, ¿va? Haga su pregunta. No sé si está bien formulada mi pregunta, pero podría ser, ¿todas las plantas tienen estípulas? Ah, bien. Ella la pregunta que hace es que si todas las plantas tienen o presentan estípulas. De la respuesta, por favor. No, dije. No todas las tienen, ¿va? No, no todas las tienen. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Quiere formular la pregunta? Está bien, Inge. Está bien, ¿verdad? No todas las tienen. Está bien porque la pregunta era cerrada. Entonces, a veces nosotros preguntamos en los exámenes allá, que son escritos, y si todas las plantas tienen estípulas, y luego ponen, ¿por qué? ¿Va? Bien, ahora Lucero Carballo. Sí. Bien, Lucero le va a formular una pregunta a Martínez García Henry. ¿Está presente? Sí, ingeniero. ¿Cuál es el nombre de las células que ayudan a abrir los estomas? Oclusivas. Está bien. ¿Está bien su respuesta? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Le vamos a ver otra pregunta. García Godoy Fátima. Sí, ingeniero. Bien, usted le va a hacer una pregunta
A. Gutiérrez Mejía, ¿está presente? Sí, Inge. Bien, escuche la pregunta y da la respuesta, por favor. Cuando hablamos de plantas que tienen tallo acaulescente, ¿a qué nos referimos? ¿Podría repetir, por favor, que no te escuché bien? Cuando decimos que hay plantas que tienen el tallo acaulescente, ¿a qué nos referimos? Bien, la pregunta está bien planteada porque dice que cuando decimos que las plantas tienen tallo acaulescente, ¿a qué nos referimos? O las plantas acaulescentes, ¿por qué se les llaman así? Porque no se les ve el tallo. Exacto, o sea, es la palabra que tenemos que usar ahí es inconspicuo, tallo inconspicuo. ¿Qué me dice la respuesta? ¿Cómo se la calificaría? ¿Buena, mala o a medias? Bueno, ingeniero. Buena, ¿verdad? Sí, en todo esto tengamos cuidado porque las calificaciones no son así de que se pone todo, porque no se les ve. Pero si nosotros escarbamos, le miramos aunque sea pequeño. Por eso es que sabemos que es inconspicuo porque es muy pequeño. Entonces, si valdría 5, se le darían 2, ¿verdad? Entonces sí tenemos que aclarar y está bien planteada la pregunta y la respuesta también estuvo más o menos porque le faltó el término que usamos en botánica. Recuerden que nosotros lo muy vistoso le llamamos conspicuo, lo poco vistoso se le llama inconspicuo, ¿no? Y decimos nosotros plantas acaulescentes, recuérdense. No podemos decir tallos acaulescentes, porque no decimos tallo sin tallo. A quiere decir sin caule, quiere decir tallo. ¿Ah? Entonces estuvo bien planteada la pregunta y la respuesta también para salir de dudas. Bien, ahora Martínez Alonso. ¿Está presente Martínez Alonso? A él no le sirve el micrófono. No le sirve el micrófono. ¿Eh? Tiene problemas con su... Bien, entonces, Macajó Guamuche. Sí, muy bien. Entonces, planteé una pregunta. Usted le va a preguntar a Leonardo Samayoa. Está bien, Leonardo, con su micrófono. ¿Eh? Ingeniero. Bien, entonces escuche la pregunta de Macajó. ¿Qué tipo de venación presentan las hojas que en su base envuelven al tallo y están presentes en algunas plantas de la familia Poaceae? Ya. ¿Tipo de? Venación. Venación. ¿Venación o nerviación? ¿Cuál es su pregunta? ¿Y por qué? Me deja con duda. Nerviación, disculpe. Nerviación, ¿va? Sí.
Va, sí, pues sí, ahí recordemos que la nerviación son las venas que son, o cordones que son conspicuos. La venación son los inconspicuos, son los finitos. Entonces, variamos porque eso es lo que yo les digo, los libros a veces nos tratan de confundir en eso. De nerviación son los más gruesos y venación son los más finitos. Bien, entonces ya le hicieron la pregunta. Ahí la pregunta lleva bastante contenido y está bien porque le están dando familia, qué tipo de planta y todo ahí. Prácticamente cuando uno estudia, por eso yo les digo, cuando uno estudia ahí aprende muchas cosas, porque está repasando. Bien, de la respuesta, por favor. Nerviación paralela. Sí, la paralela. Diga si está bien la respuesta. Sí, está bien, ingeniero. Está bien, ¿verdad? Que ya vamos conociendo a nosotros de dónde vamos a encontrar la nerviación paralela. Entonces, sí, hemos visto, se dan cuenta que aquí, de acuerdo a los esquemas, ustedes ya respondieron muy bien, grabaron bien eso, y eso es lo que a mí me gusta que aprendan. Bien, entonces, tenemos a Gaitán Gaitán. ¿Está presente Gaitán Gaitán? ¿O está desayunando? A él no le sirve el micrófono, ingeniero. No. No. Bien, entonces cambiamos con Girón Mesa. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces Girón Mesa le va a preguntar a Mendoza Chojoj Josué Alejandro. Sí, ingeniero. Sí, está bien, va. Bueno, entonces por favor, escuche la pregunta. ¿Cómo se le llama a la parte amplia de la hoja? Bien. Limbo. Pubescencia o pubescente. Diga si está bien la respuesta. Sí, está correcta. Está correcta, ¿va? Entonces ya sabemos cuando tiene pelos que es pubescenta y lo inverso cuando no tiene, entonces decimos que es glabra, ¿va? Entonces, eso es lo bueno. Vean, yo sí veo que están bastante preparados, jóvenes. Entonces, sí, espero que salgan bien en su examen. No veo yo que sea difícil, sino que, como más a mí me gusta mucho la botánica, por eso, que es, lo ve uno en la naturaleza y rápido lo define. Bien. López Atz, ¿tiene micrófono? Diga. No. De ese no me enteré, yo ya los envié. Tenemos. Ya. Entonces, por favor, y lo realizamos a las 5 entonces. ¿Qué? Sí, ingeniero.
Sí, ahí sí estoy consciente porque tenemos en la programación, pero eso de que era a las 5, créanme que no me enteré, no tenía yo eso. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí, entonces están de acuerdo todos en que lo hacemos a las 5, ¿va? Porque según ese documento que usted dice, ¿cuándo lo mandaron? No se recuerda. O sea, para la A y la B. Ya lo tenemos para las 5, lo cambiamos para las 5. Por favor, todos saben que va a ser a las 5 entonces. Hombre, desafortunadamente cuesta que a veces lleguen las informaciones y la programación está hecha. Yo en la programación me baso porque yo aquí la tengo todavía, tanto que hasta marco mi horario que la tenía que Botánica General, miércoles 21 a las 16 horas. Ustedes les dijeron a las 5. Bueno, entonces dejémosla para las 5 para todos y algunos van a estar preguntando entonces. Lo vamos a dejar para las 5, jóvenes. Por favor, comuníquense con todos que a las 5 vamos a hacer el examen. Ojalá no tengamos otra dificultad ahí porque eso que estén cambiando, a mí no me parece, pero si ellos lo cambiaron, pues vamos a tratar de hacerlo. Entonces está bien, a las 5, jóvenes. Y gracias por la información. Voy a buscar yo a ver qué encuentro. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá. Veo que están bastante bien preparados, tanto para preguntar, para responder. Eso me dice a mí que ustedes ya tienen conocimientos, ya tienen ese pensamiento y la habilidad para responder y un carácter también bastante aceptable, ¿va? Y esos valores de respeto que se tienen, valores para colaborar. Entonces está bien, jóvenes, y espero que salgamos bien. Bueno, ustedes pasen buen día, jóvenes, y ahí los espero en el examen a todos. Tenga buen día, ingeniero. Gracias.